en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Derecho Procesal Civil por la Universidad Católica de Cuyo. Es especialista en Derecho de Daños por la Universidad Católica de Cuyo. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Negocio y Gestión Minero, también en la Universidad Católica de Cuyo. Desde lo profesional es titular del Estudio Jurídico Noguera Ramos, es director del área de Asuntos Ambientales de la Fiscalía de Estado de la provincia de San Juan, es director del Instituto de Formación Académica Fiscalía de Estado provincia de San Juan, es profesor titular de la Cátedra de Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Católica de Cuyo, donde tuve el gusto y el placer de ser su alumno. Es vocal titular de la Fundación Espoterra, es autor de publicaciones diversas en la revista de Derecho Ambiental de Aveledo Perrot, autor de diversas publicaciones en el Diario de Información Pública, entre otras publicaciones y participaciones que ha tenido Gastón. Así que bueno, cuando quieran ustedes hacer una pregunta, levantan la manito por sistema, la mandan al chat. Gastón va a empezar a hablar y bueno, después al final, si quieren, podemos seguir haciendo consultas y charlando entre nosotros. Así que bueno, Gastón, adelante, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Me llena de placer, me llena de orgullo y especialmente porque, bueno, obviamente vamos a tocar temas ambientales que para muchos de los que estamos acá, a los cuales también agradezco un viernes en la tarde, previo al Día del Trabajador, estar acá escuchando Derecho Ambiental. Pero la verdad que es un gusto porque Nicolás es un alumno que he tenido en la universidad, uno de los alumnos más destacados que he tenido, está trabajando acá también en la provincia de San Juan en un lugar preponderante y la verdad que es muy lindo, es muy lindo, es muy lindo el legado, ¿no? Es muy lindo tratar de inculcar esto que obviamente, y creo que siempre lo digo, Nicolás me conoce, cuando doy clases creo que uno se saca la corbata y el traje de abogado para realmente poder entender estas cuestiones que son totalmente diferentes. Y de acá parto, porque si nosotros tenemos que analizar todas estas cuestiones ambientales que modifican de alguna manera el pensamiento y la formación jurídica que uno viene teniendo desde muchos años, sobre todo abogados como yo, que prácticamente llevan 30 años en el ejercicio de la profesión y como bien decía en mi presentación, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y en ese momento esto ni existía el derecho ambiental. Bueno, la verdad que hace que empecemos a reconsiderar muchos conceptos, muchas instituciones y analizar el porqué de esta ciencia, ¿no? Del derecho ambiental, como dice nuestro querido Néstor Gaferata, se mete, penetra en todos los aspectos del derecho, en lo público, en lo privado, en lo laboral, en lo comercial. De hecho, obviamente tenemos la cabal muestra, ¿no? De lo que es nuestro Código Civil argentino, en donde está impregnado, en donde el denominador común es la prevención, ¿no? Y esto obviamente parte de todos estos nuevos conceptos desde el año 1972, cuando empezó con toda esta movida ambiental, ¿no? Y empezar a hacer una reconsideración y una movida de todos estos conceptos que a la postre nos dan la idea de que básicamente estas leyes ecológicas siempre estuvieron y obviamente subordina al derecho porque simplemente están y solamente hay que acatar. Dicho esto, nos encontramos hoy, me pidieron que hablara de esta necesidad, ¿no? De la creación de estos fueros ambientales, de fiscalías ambientales, de alguna manera también de cómo los ministerios públicos influyen en esto. Y realmente, bueno, es todo un desafío, ¿no? Porque era impensado antes hablar de que hoy por hoy teníamos una necesidad de esta creación de estos tipos de tribunales ambientales. Pero bueno, podemos coincidir o no podemos coincidir en esto, pero lo que no podemos tapar con la mano es que
la realidad viene empujando fuerte y la administración pública no nos va a resolver de manera fehaciente, de manera que nos deje satisfechos cuestiones ambientales y mucho menos nos van a resolver ciertas cuestiones jueces que no están especializados en el tema, mucho menos. Entonces, bueno, obviamente se crea esta necesidad en función de que eh, cuando en el año 94 se reforma nuestra Constitución argentina y en el artículo 41 de la Constitución habla de que todos los habitantes gozan de un derecho a un ambiente sano, a un ambiente equilibrado, a un ambiente apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometerlas a las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo, obviamente que nos está poniendo la obligación de empezar a ver de cómo podemos nosotros garantizar el cuidado del ambiente. Porque cuando hablamos de todos, y acá voy a desmenuzar un poquito esto, me voy a demorar un poquito, pero está bueno porque es bueno desmenuzar el 41 porque de acá parte todo. Cuando hablamos de todos, creo que en ese preciso instante, nacen los derechos colectivos o los derechos de incidencia colectiva, que luego recepta el Código Civil argentino en su artículo 14, cuando dice, este Código Civil reconoce los derechos individuales y los derechos colectivos. Es decir, creo que en ese momento nace, ¿no? De este derecho de que tienen todos los habitantes. Y wow, qué naturaleza jurídica nos encontramos acá con los derechos colectivos, ¿no? Tan distintos, tan diferentes, que en ese momento no teníamos el Código Civil a los derechos individuales, porque estamos hablando de que su naturaleza es totalmente colectiva, es supraindividual, está fuera de la esfera del ser humano, es indivisible, es indisponible por las partes, está fuera del comercio. ¿Amerita o no amerita una cuestión diferente? Empecemos por ahí, ¿no? Y empezamos a juntar elementos que tal vez nos lleven a tener una conclusión positiva en esto o no. ¿Mm? Todos los habitantes gozan de este derecho a un ambiente, y es un ambiente que está acá adjetivado, al decir de otro profesor ilustre que he tenido también en la Universidad de Buenos Aires, en la especialización Aníbal Falvo, porque habla de sano, habla de equilibrado y habla de apto. O sea, habla de un ambiente adjetivado. Te está diciendo cómo tiene que ser ese ambiente. Tiene que ser sano, como ustedes lo pueden, se les puede venir lo que es la sanidad prima facie, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que es sano? Esa sanidad intelectual, física, moral, eh, equilibrado, o sea, ese equilibrio que tiene que tener también de los ecosistemas. Y acá, de alguna manera, podemos hablar de que este tercer aspecto, cuando habla de apto para el desarrollo humano y para el desarrollo humano, hay algunos autores que han dicho, che, pero a ver, el desarrollo humano es un concepto netamente ecocéntrico, ¿no? Pero no es así. Si nosotros tomamos el equilibrio de ecosistemas y el apto para el desarrollo humano, obviamente encontramos una racionalidad en lo que se está diciendo acá en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, y después cuando habla de que para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, ¿cierto? Obviamente que tenemos que satisfacer nuestras necesidades presentes, pero sin comprometer las de las generaciones futuras, o sea, esas personas por nacer que estamos tutelando acá. Realmente es maravilloso este artículo, o sea, es de avanzada, ¿no? Habla de lo que es una equidad intergeneracional, es decir, siempre vamos a tener que ir mirando hacia adelante, porque obviamente los recursos naturales, algunos recursos naturales no tienen esa capacidad de resiliencia, lo cual obviamente debemos manejarlo. Por eso, luego, obviamente, más adelante lo voy a decir, la Constitución Nacional en su artículo 41 habla, por un lado, de utilización racional. ¿Mm? Es decir, cuando te habla de utilización racional, te está diciendo, podés usarlo racionalmente. Lo que pasa es que, bueno, también nos podemos llegar a plantear qué significa racional, porque podemos decir que es un concepto jurídico indeterminado también, ¿no? Es decir, ¿cuál es la racionalidad? Yo me lo pregunté varias veces, ¿cuál era esa racionalidad? Porque obviamente uno investiga y, bueno, y todo el material que tengo acá es mucho material que he ido desarrollando.
Y me gustó mucho el concepto de Horacio Rosati, que habla de que la racionalidad o la no racionalidad por ahí de la utilización del recurso puede basarse en algo que es la capacidad de resiliencia que puede llegar a tener ese recurso para poder regenerarse. Me pareció un buen concepto para tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, bueno, y tienen el deber de preservarlo, que obviamente ese deber de preservarlo se va, digamos, es una obligación que va de generación en generación. Luego, el artículo 41, obviamente estamos viendo, desde acá, de esta primera parte, estamos viendo alguna argumentación constitucional, sólida, que hacen o sea, que nos están poniendo, que nos están diciendo, ojo, que esto es totalmente distinto, ¿no? Luego se hace referencia en este primer párrafo al daño ambiental. Y dice, el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. ¿Mm? Bueno, la Constitución Nacional habla de daño, habla de un daño ambiental. Yo luego voy a referirme específicamente al tema del daño, bueno, ahora, porque tampoco quiero extenderme demasiado, voy a tratar de ir concatenando todo. Y bueno, el daño ambiental, bueno, por un lado tenemos el daño ambiental, que está en el artículo 27 de la Ley General del Ambiente, que bueno, es un capítulo y que es bastante interesante el capítulo. Vuelvo a decirle, me refiero al daño ambiental porque cuando hablo del daño ambiental, muchos de los casos que transitan por estos juzgados, ¿no? Que luego vamos a hacer una comparación, se refieren al daño ambiental, ¿no? Pero wow, tendríamos que no llegar al daño ambiental porque, vuelvo a decirles, la naturaleza jurídica del bien tutelado amerita una protección antes. O sea, hay cosas que obviamente no pueden volver hacia atrás, entonces no podemos hablar de daño. Y ahí hablo de la definición de daño del artículo 27. Creo que me la acuerdo de memoria, si no tengo acá una ayuda de memoria, pero bueno, dice, el presente capítulo hace referencia a los actos o hechos jurídicos, y fíjense esto, lícitos o ilícitos, que por acción o que por omisión causen un daño ambiental. Y a continuación, este capítulo define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifica negativamente el ambiente, el equilibrio de los ecosistemas también acá, y los bienes y valores colectivos. Fíjense de esta definición lo que se desprende. Y yo, como para hacer un resumen, ¿no? Con respecto a esto, yo les diría que la principal característica que tiene el daño ambiental, sin lugar a dudas, es la incertidumbre. Es un daño incierto. Entonces ahí se desprenden una serie de características que podemos hacer referencia, que yo tengo un trabajo que escribí en la ley, que estoy viendo acá, pero bueno, obviamente es un daño constitucionalizado. Es un daño constitucionalizado. Bien lo podemos ver en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Puede provenir de un hecho lícito como un hecho ilícito. Es decir, cortito, no hay autorización para dañar. Lo podemos ver también en el artículo del Código Civil de Ignición. Es decir, obviamente, de un hecho ilícito, obviamente, pero de un hecho ilícito puede ser una autorización administrativa que, violando cierta normativa, autoriza tal o cual actividad, que esa actividad se perjudica al ambiente. ¿Ustedes piensan que por más que la autoridad administrativa haya autorizado eso, existe una autorización para dañar? Evidentemente que no. Por la naturaleza jurídica del derecho que estamos tutelando, que es un derecho colectivo, como lo definí hace un rato. Es sutil, es inasible, es silencioso, es atemporal. Es decir, un hecho que se puede llegar a producir hoy, podemos ver sus efectos 10, 20 o 30 años después. Fíjense las características, porque yo les voy diciendo estas características para que vayan ustedes analizando si es o no necesario la creación de un tribunal específico. Por eso arranqué de esta forma con la Constitución, sigo con la Constitución y lo comparo con el artículo 27 de la ley 25675, que es la ley
general del ambiente. Es un daño expansivo, es decir, no, el daño ambiental claramente no conoce de límites ni fronteras, es decir, claramente es así. Bueno, como le decía recién, es un daño de efectos retardados y atemporal, pues los efectos nocivos se suelen manifestar un tiempo después de haber ocurrido el hecho generador, y muchas veces indefinidamente en el tiempo, muchas veces se va repitiendo. Intergeneracional también, es decir, que ante un hecho de estas características no solo va comprometida la salud y el bienestar de quienes sufren actualmente la ofensa, sino la salud y el bienestar de las generaciones venideras. Generalmente este daño ambiental acaece en un ámbito de superioridad, es decir, quien contamina habitualmente, que eso en materia ambiental lo llamamos externalidades negativas, está en una condición de superioridad con respecto a las personas que lo sufren. De hecho, luego vamos a ver cómo muchos convenios, sobre todo el último que tenemos, que es el convenio de Escazú, habla de esta gran puerta, de este acceso ilimitado y de dejar de pedir ciertas cuestiones previo a, si acá no, acá la legitimación activa es amplia, es una gran puerta, todos podemos entrar, porque estamos hablando del ambiente. Vuelvo a repetirles, un derecho de incidencia colectiva, supraindividual, trasciende nuestra esfera, claramente que podemos entrar. ¿Qué bueno vamos a tener? Una restricción por una cuestión económica o por una cuestión... No lo debemos tener. Ya luego me voy a referir específicamente a eso en el convenio de Escazú. Es inconmensurable, sí, es inconmensurable, porque por la incapacidad de medirlo, existen. Yo participé también de un trabajo en donde hay algunos parámetros que se pueden llegar a tomar para poder medir de acuerdo a ciertos factores, pero hay muchos factores en esto que son desconocidos, insisto. ¿Se dan cuenta de que estamos frente a algo totalmente distinto? ¿Se dan cuenta, en principio, como lo que estamos hablando, y obviamente que esto no lo puede dilucidar un tribunal común? ¿Se dan cuenta que existe un tribunal que tiene que ser específico en esto? Es claro, o sea, es muy claro. Luego les contaré una experiencia que tuve, si me da tiempo, de pelambres, ¿no? Acá que se hizo acá en la provincia de San Juan y que tuve la suerte de poder llevarlo adelante. Bueno, muchas veces es un daño irreversible, por eso es las tutelas que se hablan acá, que son estas tutelas preventivas y cómo funcionan las cautelares en esta materia, y es muy importante ahí también, que lo vamos a ver también, cómo lo maneja, por ejemplo, el juzgado de Jujuy, con una comisión interdisciplinaria técnica que evalúa la necesidad o no de estas cuestiones, claramente. Entonces, nos encontramos con todo esto, ¿no? Que me parece que, y es un millón de cuestiones más que podemos hablar del daño ambiental, ¿no? Pero acá yo me detengo un segundito para darles también una impresión personal también, ¿no? Esto son todas cuestiones personales y esto simplemente es una opinión mía. Me encanta que ustedes tengan la suya y obviamente yo puedo aprender con respecto a las opiniones, ¿no? Porque enriquece siempre. Pero muchas veces me he preguntado el tema de cómo se utilizan en el tema del daño y cómo funcionan los mecanismos, ¿no? de los principios, y cómo muchas veces, utilizando los principios que manejamos en el derecho ambiental, porque obviamente es una ciencia netamente principista, es decir, significa que es una ponderación de intereses permanente que nosotros vamos a tener que hacer. Al decir del doctor Caferata, digamos, los principios, tenemos los principios y los valores, que también lo vamos a ver en el Código Civil argentino, también están ahí en el artículo 2, de cómo tiene que ser la interpretación de la norma. Es decir, los principios nos muestran el camino, y los valores son las metas, es decir, nos toman de la mano y nos llevan hacia las metas. Entonces, obviamente tenemos que tener en cuenta esos principios, pero ojo, porque por ahí, cuando uno, y repito, y discúlpenme que vos me has tenido de profesor, Nicolás, pero me gusta que queden las cosas claras. O sea, no me gusta hacer las cosas extensas, sino que ustedes se lleven una idea de lo que uno piensa con respecto a esto. Es decir,
nosotros tenemos que ver que muchas veces, o muchas paralizaciones de ciertas actividades, por ejemplo, acá en San Juan tenemos una actividad netamente minera, se basan en amparos que, o sea, transitan, perdón, a través de amparos y se basan en principios como el precautorio, que muchas veces, voy a hablar del precautorio para los que no están en el tema sepan de qué se trata ese principio. Es un principio que ante una posibilidad de un daño, la falta de certeza científica que puede llegar a tener que se produzca o no se produzca ese daño, no se tiene que utilizar como una razón para tomar las medidas necesarias y así evitar la degradación del medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que yo, qué sé yo, tengo una duda de que cierta actividad va a impactar en el ambiente, y por más que yo no tenga una prueba certera, científica, interpongo un amparo y solicito se pare eso, hasta tanto, obviamente, se demuestre lo contrario. Un tema complejo, porque también tenemos que ver que por ahí es importante tener en cuenta principios como los de progreso o los de economía. Y hoy, yo no sé si es tan liviano, díganme ustedes después, pero yo no sé si es tan liviano hablar de incerteza científica hoy con los avances tecnológicos que hay. Entonces, me parece que deberíamos tener en esta cuestión, en el daño y los juzgados, si se crean con respecto a esto, una mirada como la que tiene hoy la Corte, por ejemplo, que tiene una teoría intermedia con respecto a, que también determina las competencias, en muchos casos, bueno, que yo planteo cierta cuestión y, más allá del tema de la prueba, que ya lo voy a tocar enseguida, acredite de alguna forma científicamente lo que yo estoy pidiendo. Porque si no, me parece que estamos primero bastardeando los principios científicos y también estamos atentando contra el ambiente, porque no nos podemos olvidar que hay dos elementos que atentan con el ambiente. Uno es la contaminación, pero también el otro es la pobreza. Entonces, me parece que esto también es un muy buen argumento para tenerlo en cuenta al momento de decidir si es necesario o no es necesario la creación de los tribunales ambientales, ¿no? Bueno, a ver qué más podemos decir con respecto a esto. Entonces, bueno, por ahí una conclusión que podemos sacar en esta parte para pasar a otro punto es, y bueno, estaría bueno que regulemos estrictamente, ¿cierto? Pero que no prohibamos, o sea, y el prohibir que sea excepcionalmente. O sea, eso significa que de antemano nosotros vamos a regular todas las cuestiones, bueno, y prohibir excepcionalmente cuando las circunstancias del caso así lo ameriten. Entonces, de alguna manera, hacemos honor a los principios, que los principios son esas normas de ponderación, es donde se apoya la norma jurídica, y obviamente son esos diques, esas cuñas, ¿no? que tenemos que tener para que luego la norma jurídica sea solvente y cumpla el efecto. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener lo grave la enfermedad tal vez más grande que ha tenido el derecho ambiental desde su existencia, que es la eficacia. Entonces, la idea de los ambientalistas es que esto no sea solamente una expresión de buenos deseos, sino que realmente sea una realidad, que esto se plasme en tribunales, se plasme en demandas, se plasme en todas cuestiones que, si bien podemos equivocarnos, si bien podemos innovar en mucho, pero de hecho hace falta de que esto realmente se tenga en cuenta, porque si no, atentamos contra la efectividad del derecho ambiental. Bien, en el Código Civil argentino tenemos inmensas normas, ya las voy a ir echando a medida que yo vaya hablando, pero me parece importante, una vez dicho esto, hacer referencia un poco, vamos bien con los tiempos, hacer referencia al rol del juez, también, para que veamos nosotros también cómo tiene que ser este juez, que bueno, va a ser el que va a encarnar, el que va a representar esta institución que nosotros queremos o no queremos que se genere, ¿no? Los tribunales ambientales, las fiscalías ambientales, las cámaras ambientales.
Y bueno, el artículo 32 de la LGA, de la Ley General del Ambiente, habla de este tema y le da al juez, ¿no? Esta facultad a través de este artículo y lo divide, yo lo he dividido el artículo en tres partes, ¿no? Por un lado, la competencia judicial, que es la que corresponde a las reglas ordinarias de la competencia; por otro lado, el acceso a la jurisdicción, que de algún modo hablé recién y que Escazú también lo habla dentro del artículo 8, que es esa amplitud, ¿no? Esa legitimación amplia. Y obviamente acá este artículo concretamente dice que el acceso a la jurisdicción en materia ambiental no admitirá restricciones de ningún tipo ni de ninguna especie. Es decir, vamos a ir para adelante con el acceso a la jurisdicción. Y la figura del juez, en este caso, por eso insisto, si no tenemos un juez que esté formado, estamos complicados, estamos en problemas. El juez podrá, con ese conocimiento, ordenar esas medidas necesarias para, valga la redundancia, ordenar, conducir, probar los hechos dañosos en el proceso, ¿a fin de qué? A fin de proteger el interés general. En cualquier estado, también lo dice el artículo 32, en cualquier estado del proceso, que no es poca cosa eso, aún con carácter de medida preparatoria, podrá solicitar medidas de urgencia. Y esas medidas de urgencia las podrá solicitar sin audiencia de la parte contraria. Entonces, fíjense la amplitud que tiene acá el juez para, digamos, disponer de todas estas medidas sin ni siquiera la petición de parte. Entonces, bueno, claramente, ¿cuál es el perfil del juez que se está necesitando acá? Un juez muy activo, pero obviamente ese juez tiene que tener mucho conocimiento, tiene que tener un perfil que garantice, obviamente, el acceso a esa jurisdicción, bueno, y todas estas cuestiones que vamos a ver luego en Escazú, pero tiene que tener una visión atomística también de la prueba que se va a ofrecer en dichos procesos, es decir, a diferencia de los procesos comunes, ¿no? Es decir, tiene que hacer una valoración integral, globalizada, omnicomprensiva, totalizadora. Y acá también es muy importante, y escuchen bien esto, porque me ha tocado, ¿no? Yo les digo por ahí por experiencia, no porque lo haya leído, qué sé yo, me toca por ahí transitar estos caminos y aprender. Y es muy importante las presunciones también. Es muy importante las presunciones y es muy importante los indicios. Yo creo que leyendo esto, ¿no? De las presunciones, de los indicios, esto lo saca mucho de la legislación chilena, y ya me voy a referir posteriormente a cómo se trabaja en Chile y cómo funcionan los tribunales ambientales de Chile, que bueno, adelanto un poquito, tiene 3 tribunales: Santiago, Valdivia y Valparaíso. Bueno, entonces este juez deja de ser neutral, deja de ser pasivo, y se pasa a ser un juez que está comprometido socialmente. O sea, el juez hace como de alguna manera una justicia de acompañamiento, ¿no? Es decir, y bueno, yo obviamente me atrevo a decir, tengo una anécdota con esto, ya le voy a ir echando con algunas anécdotas que me han pasado, ¿no? Me atrevo a decir que el juez es juez y parte acá, ¿no? Porque yo creo que el juez también quiere un aire puro, un aire limpio, un agua cristalina, entonces obviamente es muy difícil que el juez no tenga un interés en esta prevención del daño ambiental. Entonces obviamente tiene grandes poderes, grandes deberes que todos los magistrados deben ejecutar, y obviamente y también utilizar todos los resortes que el andamiaje jurídico se los da. Entonces, a mí cuando me tocó hablar en algún momento en un lugar que eran muy garantistas, y obviamente es difícil hablar de estas cuestiones porque, a ver, yo lo pongo como un cartel grandote, ¿no? Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que la protección del ambiente puede afectarse por cuestiones procesales? Estamos, un tema, ¿no? Es decir, está bien, me tocó a mí esto, la verdad que no la pasé bien en su momento en Santa Fe, me tocó en Santa Fe hablar del rol del juez, y bueno, obviamente hay mucha gente, bueno, yo soy también, me especialicé en materia procesal,
Pero bueno, obviamente hay gente que tiene como muchos argumentos y bueno, evidentemente no están de acuerdo con esto. Pero yo creo que la protección de los derechos ambientales no puede estar supeditado a cosas o a cuestiones de procesales. Me parece que eh, no puede estar sujeto a esos formalismos, a esos rituales, me parece, ¿no? O sea, eso es una cuestión que es discutible. Y bueno, y esta es la función que tiene que tener permanentemente el juez, tiene obligaciones procesales, tiene obligaciones de fondo, y bueno, y después tiene que hacer este análisis omnicomprensivo de la prueba. Si nosotros nos remitimos a todos los juzgados, y no me voy a ir más allá del país, esta comisión de expertos, esta comisión interdisciplinaria, que obviamente tienen que tener esta ayuda técnica. Por ejemplo, los tribunales de Chile también están integrados por tres ministros, de los cuales 2 son abogados y uno es un ministro que tiene conocimiento científico o técnico de algo. Independientemente de eso, que los jueces pueden disponer de todas las medidas necesarias y las pericias como para determinar esta cuestión. Claramente un juez ambiental hay cosas que no las va a poder resolver sin esta ayuda externa de este tipo de jueces. Bueno, pues ciertos juzgados, como por ejemplo Chile, o por ejemplo el juzgado de Jujuy, que a mí me llamó mucho la atención, que tiene, además del juez, además de su secretario, tiene creo que tiene una comisión, ya lo voy a ver porque lo tengo acá anotado, pero tiene una comisión interdisciplinaria de 5 personas que trabajan en estas cuestiones y sobre todo trabajan mucho en las cautelares y hacen los lugares y van, hacen las inspecciones oculares y todo lo que necesita este tipo de procesos que son anticipatorios. Y acá obviamente hago referencia a un tema que es muy importante y hago referencia también al doctor Ricardo Lorenzetti, que obviamente he tenido la suerte también de que sea uno de los maestros que he tenido en esta materia, y obviamente cuando él define también al daño, me pareció muy linda su definición, porque simplemente él dice que es una desorganización de las leyes de la naturaleza. Se desorganizan las leyes de la naturaleza e impactan sobre la vida de las personas. Y obviamente todas estas cuestiones producen un redimensionamiento del modo de analizar el derecho. Es decir, eso es lo que hablaba yo al principio. Y incide claramente en el planteamiento de los problemas jurídicos, y obviamente no solamente vamos a hablar de una mutación disciplinaria, sino también que vamos a hablar de una mutación epistemológica y obviamente de una decodificación, que luego se plasma obviamente en el Código Civil argentino. Dejo como referencia, para no demorarme mucho en este tema, y así sigo avanzando un poco, ya llevo por 40 minutos, un fallo de la Corte, que es Asociación de Superficiarios de la Patagonia contra YPF y otro, que es daño ambiental, que es muy interesante cuando se plantea una excepción de efecto legal. Fíjense, la Corte ahí, cómo piensa, vota en disidencia, pero tiene en cuenta toda esta flexibilidad, le voy a poner este adjetivo, esta flexibilidad procesal para la consecución de esa verdad que necesitamos en materia ambiental. E insisto, yo creo que obviamente uno tiene esto, ¿no? Porque causas como esta, ¿no?, obligan a una ponderación de presupuestos que hacen al nexo causal y eventualmente a la responsabilidad también, ¿no?, de los demandados. Entonces, esto se debe llevar a acuerdo a la luz digamos, de la particularidad de los bienes jurídicamente protegidos. Lo dejo ahí, si quieren después lo podemos charlar. Bueno, y después, obviamente, dentro de esta valoración que tiene que tener el juez, bueno, es sistémico, que tiene que analizar todas estas cuestiones, ya sea de acuerdo al planteo que tenga, de geología, de economía, de biología, de sociología. Por eso, obviamente, que va a necesitar de todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, hasta acá ya tenemos algunos argumentos en estos 40 minutos que llevamos, algunos argumentos que son de bastante interés, como para decir, vuelvo a repetir, y que todos los que estamos acá, y agradezco nuevamente la participación de todos, que podamos decir, che, ¿es necesario que nosotros dirimamos nuestros conflictos ambientales en un juzgado que esté especializado o no lo es? Bueno, porque hay otra alternativa, que la vamos a dejar para el final y que también es buena, que acá mis amigos de San Luis la han hecho y también me saco el sombrero. Me voy al convenio de Escazú, que es sumamente interesante, por muchos aspectos. Escazú es interesante, es una cosa fantástica Escazú.
Yo cuando salió esto, hablaba, ¿no? Y hablaba con algunos colegas y decía, sí, pero Escazú en realidad, si nosotros prácticamente tenemos absolutamente todo lo que dice Escazú, porque obviamente nosotros venimos con esta legislación de avanzada en la Argentina y al final no era así. ¿Saben por qué no es así? Primero, porque acá en Escazú es el puntapié inicial y esto es un antes y un después. Obviamente para mí, ¿no? Eh, Cuando nosotros hacemos un análisis de los derechos ambientales, lo tenemos que hacer desde la óptica de los derechos humanos. Y esto no es poca cosa. O sea, al momento de que esto se redactaba y se hacía, y todavía algunos países no lo firman, de hecho, bueno, obviamente faltan países que se firmen, eh, no se equiparaban los derechos ambientales con los derechos humanos. Simplemente había un artículo 11 del Pacto de San José que hablaba de que cada parte garantizaba el derecho a un ambiente sano, como así también cualquier otro derecho humano universalmente reconocido. Pero era una cuestión aislada en esto, ¿no? En este protocolo de San José, en su artículo 11, pero nada más. El, el año pasado, el 28 de julio, lo reconoció expresamente. Entonces, obviamente tenemos que analizar los derechos ambientales desde la óptica de los derechos humanos. Me parece que pesa muchísimo este argumento, como también para decir, estamos en presencia de derechos humanos, eh, me parece que pesa como la salud, como la vida, como la vivienda, como la educación, como la integridad, el derecho ambiental, amerita la creación de un tribunal específico que pueda cuidarnos específicamente estos derechos que tenemos nosotros que son súper individuales. Yo no me voy a referir tanto a Escazú, simplemente me voy a ir al artículo 8, porque bueno, Escazú habla de, digamos, de lo que es el acceso a la justicia, la educación y la información, estos derechos, ¿no? A la educación, estos derechos a la información y obviamente a la participación, que es tan importante en materia ambiental, esta participación ciudadana, ¿no? Y esa participación también es un argumento válido y que pesa mucho también eh, en la cuestión positiva de la creación de estos tribunales. Y tuve la suerte también en todos estos años de poder participar en el año 2016 en un congreso internacional de derecho ambiental de la UISN y de la Organización de Naciones Unidas. Fue algo maravilloso, se hizo en Río de Janeiro, en abril del 2016, fue increíble. El doctor Lorenzetti y el doctor Cafferata nos representaban a nosotros en ese congreso, y ahí básicamente se hablaba de esto, ¿no? De primero del Estado de Derecho Ambiental. No me quiero referir al estado legal, al Estado constitucional y después al Estado de Derecho Ambiental, que es lo que nosotros actualmente estamos. Que lo hablábamos antes, que esa sucesión a los principios de legalidad, ¿no? De que el Estado obviamente acate toda la legislación ambiental que existe al respecto. Pero también ahí se habló mucho del rol del juez, muchísimo del rol del juez, del activismo que tenía que tener el juez. Se habló mucho, bueno, de Working, ¿no? De ese juez Hércules que era todopoderoso y que tenía que solucionar los conflictos, ¿no? Y un juez todopoderoso necesita tiempo, y necesita gente, y necesita cosas distintas a lo que necesita un juez común, ¿no? No es solamente que necesite un juez todopoderoso una cuestión de capacitación, me parece que necesita un poco más, me parece, pero todo puede ir progresivamente también. Entonces, bueno, se habló de todas estas cuestiones, de Estado de Derecho Ambiental y, bueno, y obviamente de la necesidad de la creación de estos juzgados, ¿no? Eso fue maravilloso, que tuve la suerte de poder participar, y ahí, pum, se me seguía abriendo un poco la cabeza con respecto a esto, y decía, che, pero porque yo en un principio, como todos, había dicho, bueno, está todo bien, pero por ahí se amplía la competencia de un juzgado acá y se pone competencia ambiental, o si no, tramiten un juzgado ordinario y, bueno, se plantean ciertas cuestiones, tal vez no desarrollando o no dimensionando la complejidad de las causas, ¿no? Y bueno, este artículo 8, que asegura este acceso a la justicia, acá yo he anotado algunas cositas que me parecieron importantes, y se utiliza para impugnar cualquier decisión, acción o omisión relacionada a la información, que es lo que habla Escazú, a la participación, o que afecte de manera negativa
al medio ambiente o una contravención. Entonces desarrolla instrumentos básicos a tener en cuenta en esta materia. O cuestión que, obviamente, primero desarrolla el tema de los procedimientos, ¿no? Porque también el tema de los procedimientos acá juega un rol fundamental. El tema de los procedimientos que habla de que tienen que ser procedimientos transparentes, efectivos, oportunos, es decir, hace como sin costos prohibitivos, o sea que de alguna manera está haciendo referencia al debido proceso y a la defensa en juicio, pero flexibles, como mucho más flexibles, es decir, procedimientos que garanticen la educación, el acceso a la educación, a la información y a la participación. Y acá está lo que nosotros estamos hablando, órganos estatales con acceso a conocimientos especiales. Es decir, se refiere a la fase administrativa también y a la jurisdiccional. Bueno, y acá obviamente se requiere, obviamente, como nosotros venimos hablando, de una especialización muy alta y de un rol sumamente activo por parte del juez, ¿no? que entiende la causa. Y obviamente nosotros en la Argentina desde antaño, del año 1887, con Saladero de Podestá, ya teníamos el primer juicio ambiental en la República Argentina, y así sucesivamente. Por eso fue muy importante cómo de alguna manera la Corte de Justicia de la Nación nos mostró cómo esto se podía ir formando. Primero, no me acuerdo bien la fecha, creo que fue en el año 2014, se crea una comisión, luego se crea la Oficina Jurídica de Ambiente en la Corte, para finalmente crear en el año 2015 las Secretarías de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene esta competencia ambiental. Y cuestión, fíjense, y acá me paro un poquito y díganme si estoy loco o no, pero en ese momento, año 2015, estaba la Secretaría de Juicios Ambientales, pero abajo no había nada. Es decir, no habían órganos inferiores, o sea, no sé qué es lo que iba a entender la Secretaría de Juicios Ambientales en su momento, porque no había tribunales de primera instancia, de apelaciones, de hecho, obviamente hoy por hoy tenemos dos. Entonces, pero la Corte lo crea y marca, y obviamente nos enseña y genera un montón de doctrina y un montón de jurisprudencia que nos empiezan, como siempre, la Corte, esta Corte que a mí particularmente admiro sobre todo a algunos de sus ministros, y nos marca este camino y esta realidad, ¿no? Y bueno, otra de las cuestiones, para no demorarme un poco, ya después entraremos en eso, la legitimación amplia, que ya le hemos hablado hace un rato, esa legitimación enorme, amplia, ¿no? De que cualquier persona puede acceder a la justicia. Bueno, estas medidas cautelares, que también es un denominador común, está en negrita y mayúscula lo que tenemos que tener en cuenta en materia ambiental, que tienen que ser tempranas, atípicas, autosatisfactivas, ¿no? De evitación de daño, ¿no? Cuyo objeto es prevenir, fundamentalmente, prevenir. Principio de lo que hablamos, naturaleza jurídica del bien jurídico tutelado. Hacer cesar, mitigar, recomponer y en última instancia indemnizar no sé qué, porque yo no sé cómo podemos cuantificar el ambiente, ¿no? Es complicado. Después una reducción de obstáculos o de barreras jurisdiccionales, sobre todo en el orden económico, tales como tasas sobre tasas contra cautela real. Los costos no deben ser prohibitivos. Los costos no deben ser prohibitivos. Gracias, Gustavo, por el fallo. Bueno, la vulnerabilidad, ¿no? O sea, lo que trata de hacer acá este artículo 8 es ponerlo en las mismas condiciones reales a todos, frente al derecho, frente a la ley. Es decir, iguales condiciones. Vulnerables son aquellos, lo define inclusive acá este convenio, como aquellas personas que tienen especiales dificultades, ¿no? Bueno, un tema que es fantástico, fantástico para tener en cuenta, y por favor grábenselo también, porque en definitiva, hagamos de cuenta que hemos hecho un proceso y llegamos a la sentencia. Lo más difícil en materia ambiental es que se cumpla la sentencia. O sea, llegamos a la sentencia y cómo la cumplimos. Ay, no sé, a mí me pasó acá en Pelambre, cuando sacamos 40 millones de toneladas, salió la sentencia, lo empezamos en julio, salió la sentencia en agosto, y ahí, ¿cómo hacíamos? 5 años para sacar 40 millones de toneladas, teníamos que ver cómo hacíamos. Entonces, es todo un tema, ¿no? Esos mecanismos de ejecución y cumplimiento oportuno. O sea, debe ser oportuno. O sea, y este es un poco lo mismo que decía Tarufo, y lo pongo a Tarufo, en definitiva, porque hablaba de los derechos humanos. ¿Cómo hacemos para tornarlos ejecutorios a los derechos humanos? Esto, o sea, porque es difícil hacerlo ejecutorio a los derechos humanos. Esto lo toma Ramón Ojeda Mestre,
y lo traspola también al derecho ambiental, ya que padece de raquitismo en su aplicación. Entonces, y esto va ¿de qué? De la mano de la teoría de la implementación, ya que en el derecho ambiental es más importante la ejecución de la sentencia que el proceso mismo. Por Dios, por favor, grábenselo a fuego, la ejecución de la sentencia. O sea, es muy importante. Por eso el doctor Lorenzetti, con ese criterio que él tiene para esta materia, como para otras más, habla de que el derecho ambiental tiene pretensiones de regulación continua. ¿Mm? Muy importante esto, no voy a seguir refiriéndome. Y bueno, después tenemos los mecanismos de reparación o restitución o restauración, que puede ser la compensación, el pago de una sanción económica, función disuasoria, satisfacción, indemnización, en fin. Y después las vías alternativas de solución de conflicto, tema conversable, tema opinable, ambiente no monetizable, por lo tanto es complicado. Canadá tiene este sistema alternativo de solución de conflicto. Pero bueno, es todo un tema, son algunas cuestiones que Escazú nos trae, pero a mí me gustaría que se queden con la cabeza, con Escazú, de que realmente es muy importante, que nos está diciendo que esto es obligatorio para todos los países que lo suscribieron, que nos está diciendo cómo tienen que ser los procesos, cómo tienen que ser los órganos que tienen que ser especializados, cómo tiene que ser la legitimación, que tiene que ser activa, que tiene que ser amplia, cómo tiene que ser la ejecución, obviamente, esto es muy importante, ¿no? Que ahí juega la teoría de la implementación que tenemos que tener en cuenta, y obviamente el cumplimiento definitivo, que es lo que queríamos llegar. Bueno, ya vamos a ir dándole un pantallazo con respecto a lo que tenemos acá en la República Argentina. Yo me gustó mucho la experiencia, porque en realidad es el que tenemos como de las provincias, como el que tenemos funcionando, que es la experiencia del juzgado ambiental de la provincia de Jujuy, muy interesante. Acá tenemos un juzgado que, o sea, se crean 2 juzgados con 2 fiscalías. Su competencia, bueno, la ley provincial 5.899 es del año 2015, cuando se crea, ¿no? Y su competencia, como ustedes se les puede venir a la cabeza, así como es amplio con respecto a esto, pero bueno, acá está de alguna manera taxativo, competencia en materia ambiental, amparos ambientales, obviamente, los amparos del 43 y del 30, los juicios ordinarios por reparación o remediación de daños, los procesos cautelares de lo que estamos hablando, sus procesos urgentes, ¿no? Y todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental, y regidos por una legislación específica. Bueno, está formado, como lo había dicho anteriormente, tenemos un juez, tenemos una secretaria, tenemos una comisión interdisciplinaria de 4 profesionales que son técnicos, y obviamente 2 secretarios. Es muy importante, bueno, más o menos el funcionamiento, como para que nos quede una idea acabada con respecto a esto. Tenemos una inspección, muchas veces, depende de los casos, obviamente, pero hay una inspección inicial, ahí vemos el rol del juez activo, ¿no? Cómo tiene que ser este juez diferente. Bueno, después se hace un análisis de la emisión de la prueba, ¿no? Con esta comisión de expertos, que si en definitiva analiza la prueba ofrecida por las partes en su conveniencia o relevancia técnica, y si falta, bueno, tienen la posibilidad de poder solicitar pericias al respecto. Bueno, obviamente un informe previo a la sentencia, un monitoreo también de la sentencia, bueno, obviamente la sentencia, y posteriormente después monitorear el postcumplimiento de la sentencia. Vuelvo acá, por ejemplo, el caso que yo tuve acá en la provincia de San Juan, que eso lo pueden googlear, o si tienen en otra oportunidad se los cuento en otra charla, si les gusta, si no los canso. Nosotros cuando llegamos a la sentencia tuvimos que utilizar el principio de progresividad. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, está bien, acá tenemos que sopesar, vienen los principios, ¿cómo hacemos efectiva esta sentencia? No puedo sacar 40 millones de toneladas de un día para otro. ¿Está todo bien? Bueno, veamos. Entonces hicimos el principio de progresividad, lo pusimos, hicimos un cronograma temporal con metas interinas, objetivos finales, y en 5 años, con plazo de gracia, porque casualmente nos agarró la pandemia también con respecto a esto, pudimos sacar 40 millones de toneladas en la cordillera. ¿Cómo hicimos? Nos metimos dentro de un proceso penal. ¿Y cómo hicimos para meternos en un proceso penal? Tuvimos que estudiar un poquito y darnos cuenta que cuando ciertas contaminaciones podían afectar la salud de las personas, podíamos entrar al proceso penal a través de una ley, que es la ley de residuos peligrosos, que me remitía al artículo 200 del Código Penal, y así sucesivamente pudimos entrar en un proceso penal con todas las cuestiones netamente ambientales, en un juzgado federal, con jueces que no eran expertos en esto. Por eso yo creo que algo de experiencia de lo que estoy contando tengo, y bueno,
pudimos llegar, gracias a Dios, a buen puerto. Ya se ha sacado casi la totalidad de la escombrera, y ahora estamos con un monitoreo posterior que tenemos que hacer con respecto a esto. Pero esto es a los efectos de que ustedes vean cómo es el cumplimiento de la sentencia también en estas cuestiones, y el juez no termina su tarea con la sentencia, sino creería que no se pone un punto final, sino es donde debería comenzar la actividad y el rol activo que tiene que tener ese juez. Misiones también tiene acá, ha creado estos juzgados. Bueno, obviamente hace poquito vi que había salido los edictos para el tema de los jueces. Bueno, en este caso hay un juzgado que tiene la provincia de Misiones, que ha creado un juzgado, y 2 secretarías. Las competencias son prácticamente la misma, que es la defensa del ambiente, los procesos cautelares, los juicios ordinarios por reparación o remediación del daño, y en todos los demás procesos judiciales que se tengan que tener en cuenta. Yo, obviamente, voy a hacer referencia a la gente de San Luis, que también me ha invitado, me invita siempre. Muchas gracias para la gente de San Luis, que está ahí, está Gustavo. Pero San Luis hizo algo distinto, y acá lo explico rápidamente, que me gustaría como para poderlo también hacer acá en San Juan. Yo estoy en la lucha con eso acá en mi provincia. A través de un acuerdo, que es un acuerdo del 373 del Poder Judicial, dictado en función de una ley orgánica de la Administración de Justicia de la provincia de San Luis, que es la ley 40086 del año 21, en donde en su capítulo 2, artículo 81, habla de que los jueces de primera instancia, o sea, los jueces que ya los tenía a los jueces de primera instancia, y esos jueces de primera instancia tenían competencia, claramente, civil y comercial, y le agrega la competencia ambiental por una ley orgánica. Es decir, es como que este proceso es como que es más ágil, como que es más rápido, y como que, a ver, de alguna medida, a ver, entre nosotros, con respecto a todo político que puede llegar a estar acá, no metemos tanto el legislativo, sino que en definitiva damos solución a un conflicto a través de nuestra ley orgánica de tribunales acá en la provincia de San Juan, le agregamos la competencia ambiental. Obviamente ustedes estarán preguntando, bueno, está bien, pero tenemos que capacitar a la gente y tenemos que generar esto. Sí, señor. Sí, existe una escuela de capacitación del Poder Judicial. La provincia de San Luis, tuve la suerte de que me invitaron el año pasado a hacer una capacitación a jueces y magistrados, y funcionarios, perdón. Y bueno, se hace capacitaciones permanentes, y bueno, y obviamente extiende esta competencia a lo ambiental en todos los asuntos, digamos, digamos, de materia civil, comercial y ambiental, de orden voluntario y contencioso. Es muy importante este tema. Pero también no quería terminar sin hacerle referencia a, ya llevamos una hora, disculpen, yo estoy terminando para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran, de que la provincia de San Juan, a partir de este año, incorporó en su Código Procesal Civil el proceso colectivo. Yo, la verdad, que saltaba en una pata, no lo podía creer, ¿no? Que tengamos acá en la provincia de San Juan el proceso colectivo, y tenemos también el tema de, digamos, tenemos acá varias cositas que son muy interesantes, y tenemos también en el título 8 la acción de tutela preventiva, que es muy importante. En ese proceso colectivo, leo un poquito así los artículos, tenemos, obviamente, define cuándo es el proceso colectivo, habla de la admisibilidad del proceso colectivo, habla de la legitimación activa. No, gracias, está todo bien, gracias. Habla de todo lo que es la legitimación activa, habla de, lo habla bastante bien, habla de la legitimación pasiva, también, interesantísimo. Habla de los requisitos que tiene que tener la demanda, habla del registro, ¿no? Esto que implementó también la Corte, enseñándonos de generar un registro de estos juicios colectivos para no generar reclamos por la misma causa, ¿no? Que es todo un tema. Y obviamente la obligatoriedad de anotar en esos registros. Después la tutela preventiva, que habla de que quien ostente un interés razonable en la prevención de un daño, está legitimado para deducir la acción preventiva prevista por las normas de fondo, ofreciendo toda la prueba sobre la previsibilidad del daño. O sea, previsibilidad es antes, no. O sea, queremos que el daño no se produzca, es decir, o que no continúe con su agravamiento. Entonces, estas normas, esta acción, siempre va a tramitar por un proceso que es el abreviado, que es el que necesitamos para acá.
porque en definitiva, si nosotros vamos a ir a un juicio, si nos vamos a demorar, obviamente el objetivo, el fin único del derecho ambiental, que es urgente, no lo vamos a conseguir. Entonces, transita a través de esta tutela preventiva en un juicio, un proceso abreviado, y el juez puede adecuar. Es decir, el juez usa esas facultades del 32 que le decía hace un rato, de la 25675, y puede adecuar claramente algunas circunstancias especiales de la causa. Fíjense, entonces, y en situaciones de suma urgencia y gravedad manifiesta, el juez puede ordenar inmediatamente las medidas necesarias para evitar el daño. Esto es en un todo de acuerdo con lo que hemos hablado del artículo 32 de la Ley General del Ambiente, y yo también me atrevo a decirle, en un todo de acuerdo al Código Civil Argentino, artículo 1, artículo 2, artículo 3, las decisiones de los jueces que tienen que ser razonablemente fundadas, cómo tiene que ser la interpretación de la norma, es decir, esta visión sistémica, omnicomprensiva, que tiene que tener el derecho ambiental para lograr su verdadero objetivo. Bueno, yo me someto, si quieren algunas preguntas, si sé, las contesto, y si no sé, les voy a decir no sé, la próxima al estudio se las contesto. Tengo acá alguna legislación ambiental, pero bueno, no me quiero extender, ya llevo una hora, no quiero, he ido nada más a la República Argentina con lo que hay, y si hay alguna duda, escucho. Bueno, Gastón, si querés te buenísimo. lee algunas de las preguntas que fueron haciendo acá en el chat. Preguntaron si los jueces contenciosos se oponen a la creación de fueros ambientales. Si existe Mira, como... siempre, yo siempre digo que el ser humano a los cambios se opone, siempre, ¿entendés? O sea, si es una cuestión de rechazo innato que tenemos los seres humanos a lo nuevo, pero creería que en definitiva le está sacando un conflicto, porque se agarra a la cabeza, créeme que se agarra a la cabeza cuando cae una cuestión de esta, que obviamente no saben, digamos, requiere una especialización y también requiere una urgencia. Entonces, Sí. yo creo que no se deberían oponer. Existe, y yo te sumo esta pregunta mía, ¿existen argumentos válidos y atendibles en oposición a la creación de foros ambientales? O sea, yo no los he escuchado nunca, te lo pregunto a vos. Digo, ¿existen argumentos que digamos, bueno, acá esto por ahí tiene un sentido? ¿Vos has escuchado algo con cierta coherencia? Mira, hay algunos argumentos que pueden llegar a tener coherencia. Por ejemplo, en la provincia de San Juan, o sea, esto es una cuestión muy sutil, pero todo va de la mano de la designación también de los jueces, ¿no? Y muchas veces, obviamente, genera de alguna manera, si por ejemplo en San Juan tuviésemos, por eso yo prefiero en San Juan hacer lo que ha hecho San Luis, si acá tuviésemos una designación de un juez o tener un juzgado ambiental específico, y tramitaran causas que pueden llegar a comprometer por ahí, de cierta manera, la actividad principal que tiene la provincia, generaría un manto de sospecha. Por eso, a mi entender, en ciertas provincias, está bueno esa ampliación de las competencias. Por ejemplo, acá tenemos civil, comercial y minería, y yo estoy proponiendo acá que por la ley orgánica de tribunales se haga civil, comercial y ambiental. Y se adapte proceso, que tenemos acá toda la legislación de San Juan con este Código de Procedimiento nuevo, de proceso colectivo, de tutela preventiva, y se realice la especialización de los jueces. Está bien, sí. Pero bueno, es una opinión mía. Perdón, Ceci. Esa era una de las preguntas que yo te iba a hacer, Gastón. Si teniendo en cuenta una visión sistémica e integral de todo el derecho, era necesario tener un código de procedimiento colectivo o ambiental propiamente dicho y no regir los juicios ambientales por el procedimiento civil, como hacen las leyes de Jujuy de Misiones, que dicen que se van a regir por el Código de Procedimiento Civil, Comercial y de Minería y las normas procesales ambientales como las que hay en la Ley General del Ambiente. Sí, ha sido un avance significativo en la provincia de San Juan que tenga un procedimiento colectivo. Habla bien de la provincia, ¿no? que haya tomado en cuenta esto. Más allá de que, por ejemplo, hay algunas cositas que los cambiaría, porque, por ejemplo, ahí cuando, en una parte de un artículo, cuando habla de los procesos colectivos, también habla de los procesos individuales homogéneos, ¿viste? Y los procesos individuales homogéneos fueron especialmente vetados en el Código Civil en el artículo 14. O sea, este código reconoce los individuales y los colectivos, no los individuales homogéneos. Bueno, y este código, por ejemplo, habla de los procesos individuales homogéneos. Me parece que, más allá de que podés hacer una interpretación del colectivo para abajo, es decir,
digo, bueno, género, colectivo, especie, individuo homogéneo, no debería haberlo dicho, ya que el código de fondo, en su artículo 14, no lo nombra y fue especialmente vetado. Pero eso es una sugerencia y una opinión mía, ¿no? Perfecto. Ceci, si querés Bueno, tenemos complementar. otro comentario. Cuando vos hablaste sobre la pobreza y el impacto en el ambiente, acá María Alejandra comenta que la pobreza aumenta la vulnerabilidad en salud en el caso de que el impacto ambiental sea salud. Bueno, es una opinión, es una pregunta que se enganchaba en esa parte Y Sí, después, claramente. Te pongo un ejemplo con respecto a eso, me encantó lo que dijo, me gusta mucho porque yo pienso igual que ella en eso. Eh, un país, una población pobre, se alimenta mal. Y cuando se alimenta mal, genera enfermedades. Y la enfermedad genera que vos utilices mucho más el sistema de salud. Ejemplo. Entonces, fíjate vos lo que significa toda esta cuestión. Por eso es muy importante esta cuestión y esa visión sistémica, policéntrica, omnicomprensiva, por un lado, pero por otro lado también tener en cuenta lo que es la licencia social, muy importante tener en cuenta la licencia social, y por otro lado tener en cuenta estos principios de economía y progreso, porque si no, si quieren después les cuento la anécdota, no sé si la saben, la anécdota de un dramaturgo noruego que obviamente el pueblo lo odia porque contraría esos principios, pero más adelante si quieren se los cuento, no. bueno, me quedó la intriga. No, total, ahora, claro. Yo la escucharía ahora. Era un médico que estaba vivía en un lugar, en un balneario, y de pronto, qué sé yo, con él en julio de ese año, es una obra de teatro de Ibsen, del año 1882. Y bueno, obviamente se empieza a enfermar la gente, empieza con muchas cuestiones estomacales y empieza a enfermarse la gente. Este médico, el doctor Stockman se llamaba, la obra, finalmente empieza a estudiar el tema y finalmente descubre cuál era el problema. Entonces, claro, cuando descubrió el problema fue un héroe en su pueblo. En ese pueblo su hermano inclusive era el intendente de ahí. Y obviamente, bueno, fue el héroe. Entonces todo el mundo lo aclamaba y lo adoraba porque había descubierto cuál era el tema. El tema está después que llegó noviembre y obviamente había que, digamos, suspender toda la actividad del balneario, del cual vivía toda la población, y esto había que darlo a la luz. Es decir, que esta contaminación estaba en el agua de esa playa, y estaba la contaminación ahí, y obviamente si eso salía a la luz, no iban a tener actividad económica ese año o varios años más, porque se necesitaba un tiempo para poder erradicar el problema que había detectado el doctor Stock. Bueno, y evidentemente no salió a la luz esto, fue el enemigo del pueblo, todo el mundo lo odiaba, hasta su propio hermano. Su mujer le dijo que en definitiva no servía, me encantó esta frase, dice, no sirve tener razón si no tenés poder. O sea, le dijo. Sí, sí, sí. Entonces, lamentablemente quedó como el enemigo del pueblo, fue expulsado del pueblo y el pueblo obviamente siguió con esta cuestión. Por eso me quedó grabado también una vez en una pancarta que vi que decía, prefiero la muerte antes morirme de hambre, ¿no? Es complicado el tema, pero Claro, sí, sí. existen remedios como para poder lograr la justa composición de intereses, que es el objetivo Sí. del derecho ambiental. Sí, sí, bueno, muy claro. Y después acá hay otra pregunta que dispararía como una hora y media de charla más, pero bueno, me gustaría que le demos una respuesta. Dice, para que las decisiones de remediación se hagan con planes efectivos, es imprescindible la certeza científica de la pretensión. Las demandas románticas derivan en resoluciones abstractas. Acá me parece que es todo un tema en el derecho ambiental, ¿no? La incerteza científica es un condimento, es parte del derecho ambiental, no siempre se precisa la certeza científica para actuar. Yo te lo contesto en cortito y creo que voy a sanear esa duda. Esa incerteza científica está compuesta, según un autor que se llama Adorno, de 5 o 6 elementos.
Uno, obviamente, la incerteza científica, el daño, que tiene que ser un daño importante, o sea, una posibilidad de daño importante o relevante. Pero hay dos elementos que a mí me parecen muy claros y muy importantes tener en cuenta por un juez cuando tiene que hacer este tipo de evaluación. Una, o tres elementos. Uno es la transparencia. Otra es la proporcionalidad de la medida. Y la otra es la inversión de la carga probatoria. Con esos elementos, si vos los metés al proceso y lo metés en una licuadora, a esa incerteza científica y a esa posibilidad de daño relevante, porque hay que ver cuál es la relevancia también, ¿no? Claro. O para quién es la relevancia, porque si no estamos hablando también de un concepto jurídico indeterminado. Claro. Con esos elementos pone Andorno, que es transparencia, proporcionalidad de la medida e inversión de la carga probatoria o cargas probatorias dinámicas, es decir, quien está en mejor condiciones debe acreditar lo que está diciendo, podemos lograr esa verdad real y seguir adelante o no con la demanda. Claro, perfecto, muy claro. Y sobre el final nos hablan de que en Corrientes, por la ley 5.691, se crean fiscalías rurales y ambientales que a la fecha no han designado un solo fiscal rural y ambiental. Bueno, como ello también tenemos muchos proyectos de ley que... Sí, igual Misiones todavía la fecha no tiene. Justo esa denominación agraria, justo se me viene a la cabeza, lo tiene Colombia. Ajá. Colombia habla de no tiene tribunales ambientales, pero tiene tribunales agrarios, que en definitiva Claro. es como que circunscriben un poco el Sectoriza, claro, sectorizan. la amplitud que tiene el concepto de derecho ambiental, ¿no? a la cuestión más agraria. Pero sí, Colombia tiene ese concepto. Bueno, y hasta ahí fueron los comentarios, y muy, muy, muy clara la charla, la verdad que quedó muy claro todo, al menos a mí. No sé si hay alguna otra pregunta más que alguien quiera hacer. Si alguien tiene alguna duda, no sé. Abre el micrófono y pregunta. Sí, Marcelo. A ver. Desmutearte. Ahí, Marcelo, ahí estás. Ahí está. Ahí te escuchamos. Sí, no sé si me están escuchando en este momento. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, saludarlo a Gastón, por supuesto, compañero de trabajo y compañero en el frente de fuego en muchas ocasiones. Y por supuesto a todos el resto de los colegas y quienes están participando. Me parece, primero, más que una pregunta, antes de largar la pregunta, me parece muy oportuno el tema que has propuesto como debate, Gastón, porque le adelantaba yo esta mañana que comparto la necesidad de dialogarlo, de discutirlo y de tirar la idea a la mesa como se ha hecho ahora, en cuanto a la necesidad justamente de la especialización. En este punto creo que también por experiencia propia me ha tocado y me está tocando también en algunas cuestiones tener que lidiar, como se dice normalmente, con juzgados donde no hay una especialización en el tema. Y creo que sería muy importante, así como la Corte largó y generó su Secretaría Ambiental, eso incita justamente a que haya gente idónea, gente que se va especializando, para ocupar magistraturas o formar parte de juzgados que en una provincia como San Juan estimo que son muy necesarios. O sea, por eso me parece muy oportuno y conveniente este planteo. Y adhiero más que a la amplitud de competencia de los juzgados que ya están, estimo que debiera haber juzgado y cámara y fiscalía especializados en la materia. Y esto nos llevaría también a que debiera haber una sala o una secretaría, a modo de lo que ha generado la Corte
nacional en nuestra propia Corte de Justicia que se ocupe de esta temática, porque justamente tiene que haber una escala desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo para poder garantizar el derecho de que se trata. Máxime cuando comparto totalmente que, de acuerdo a la obligatoriedad del Acuerdo de Escazú, que los derechos humanos están absolutamente presentes en la cuestión medioambiental. Si no hay un medio ambiente acorde, la vida o el progreso, la producción, etcétera, no está garantizado. Luego de esta introducción quiero hacerle a Gastón y plantear un tema que es, ¿qué opinión tienes, Gastón, con respecto a un tema que se puede presentar o se presenta, pero que no está muy desarrollado en general? Solo algunos autores, como Falvo, lo ha desarrollado en profundidad, que es el tema del daño individual derivado de un daño ambiental, para que tramite dentro de un proceso ambiental, justamente. Ese es el punto. Hay algunos precedentes donde se ha tocado el tema, pero no tiene mucho desarrollo, mucho análisis esta cuestión, porque se prioriza mucho el tema colectivo, se pone mucho el peso sobre lo colectivo. La propia Corte, en el caso Mendoza, si bien por una cuestión de competencia, como tribunal, una cuestión de tribunal originario, separó lo colectivo de lo individual, porque había nacido como una demanda de daños y perjuicios de los pobladores de la zona del Riachuelo, afectados por todo ese conglomerado industrial. La Corte lo separó al daño individual, pero no porque no pudiera ser tratado, sino porque era competencia de otros tribunales, de otra jurisdicción, y no de la Corte, por una cuestión de la competencia originaria que no se daba. Que me gustaría conocer tu opinión. Sí, como no, con mucho gusto. En su momento, ese tema que vos estás planteando lo trató Bustamante Alsina. Inclusive cuando Bustamante Alsina define al daño, habla de como que es una expresión ambivalente. Es decir, por un lado tenés el daño que se ocasiona al ambiente y por otro lado ese daño individual patrimonial que se le puede, par ricochet o por rebote, plantear al individuo. En el supuesto del caso, por ejemplo, si existe un daño a un bien colectivo y no hubiese, digamos, existe la recomposición y hubiese posiblemente una indemnización de algo, ese fondo en el colectivo iría a un fondo de compensación que lo establece con toda claridad la Ley General del Ambiente. En el otro caso, en los individuales, yo lo voy a hablar a través de un ejemplo. Hagamos de cuenta que estamos frente, acá, pongo un ejemplo acá de San Juan, una fábrica, la fábrica de hidrocarburos, en su momento, que tenía 4 chimeneas. En ese momento, cuando se generó la fábrica, cuando se crea la fábrica, se tiene en cuenta la organización territorial, que estaría dentro del artículo 8 de la Ley General del Ambiente, que son los instrumentos de política y gestión ambiental, que es muy importante tenerlo en cuenta, y se pone la fábrica bien lejos de lo que era la capital sanjuanina. Pero claro, esa fábrica empezó a funcionar, y empezó a contaminar en su momento el ambiente, y también ese funcionamiento hizo que cada vez necesitara más empleados. Y de hecho se hizo un barrio al lado de la fábrica. Entonces empezaron los problemas. Esa contaminación que había al ambiente colectiva empezó individualmente a causarle a la familia López una afección en la piel, a la familia Fernández una afección en los pulmones, a la otra familia una afección en las vías respiratorias, y así empezaron a individualizarse los daños individuales en la gente que vivía en ese barrio. Eso pasó Almada contra Copetro, también lo pueden ver en Aníbal Falvo, que está Almada contra Copetro. Entonces, ¿qué pasó?
Acreditado, esto está bueno porque es un daño par ricochet o por rebote, es decir, acreditado el daño colectivo, por eso la importancia de tener en cuenta primero el daño colectivo. Una vez que acredito ese hecho fáctico o ese daño colectivo, cada uno ingresa al proceso y simplemente lo que tiene que hacer es acreditar su afección producto de ese hecho. Y ahí cobrar su indemnización. Eso pasó en Almada contra Copetro. Esa es la diferencia. Por eso, Bustamante Alsina habla de que es una expresión ambivalente. O sea, un daño que se le puede producir, obviamente, al ambiente y el daño que por rebote, y la mayoría de las veces, se le va a producir al individuo. Entonces, si está contestada tu pregunta. Justamente me acordaba de eso, porque lo tenía Bustamante y lo tenía Almada contra Copetro, y acá el caso de San Juan. Una referencia nada más para que tengan en cuenta cómo solucionaríamos eso, que yo lo plantearía, porque a mí me gusta tratar de darle solución a las cuestiones. Yo aplicaría el principio de progresividad también acá, en el caso supuesto que tengamos que hacer funcionar una fábrica, que para no cortar el progreso económico y que todo funcione, ¿no? Entonces, haría un filtro primero, otro filtro después, y al cabo de un tiempo, con meta interina y ese objetivo final, tengo todo con filtro, y obviamente todo funcionando, entonces hago, digamos, esa ponderación de intereses de lo colectivo, de lo individual, de lo ambiental y de lo particular. Espero haber contestado con los ejemplos. Justo me acordaba de Bustamante Alsina porque lo define así. Clarísimo, muy claro, la verdad muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta o ya te dejamos, te liberamos, Gastón. No, está bien. No hay problema. ¿No? Cualquier cosa. Bueno, A disposición de lo que necesiten siempre acá estoy para aprender junto con ustedes. O sea, yo creo que esto es una cuestión de que todos aprendemos, que todos, la pregunta que hizo Marcelo, la pregunta que hicieron recién también con respecto al tema de la salud, que es muy importante, porque en definitiva también hay que saber que al no haber una legislación penal específica, también todo queda en expresiones de buenos deseos. Entonces es importante la reforma del Código Penal que obviamente regule la figura del delito ambiental, ¿no? Porque si no es complicado, hay algunas cosas que tenemos que seguir mejorando. Pero bueno, yo creo que todo esto, el tema de los procedimientos, el tema de los códigos, el tema de estas posibilidades que nos da también el Código Civil argentino de hacer esta visión omnicomprensiva, sistémica, que en consumidor también se está haciendo hoy mucho, bueno, nos da la posibilidad de poder tener los elementos, tener la legislación adecuada y bueno, y poder hacer frente a todos los inconvenientes que podamos tener en la actualidad. Porque en realidad la ciencia ambiental, que por eso es, y con esto termino, justo está bueno que termine con esto, porque en realidad lo ambiental es nuevo, tiene pocos años, tendrá 40, 50 años, no sé, pocos, nuevo, frente a otras ciencias que tienen muchísimos años, ¿no? Entonces, evidentemente, estos principios actúan como un resorte en donde digamos, le da una seriedad a la aplicación del principio y a través de la norma jurídica también, ¿no? Entonces, es muy importante esta aplicación porque es una ciencia nueva, es una ciencia muy reciente que inclusive está en formación. Se hacen una idea que estamos hablando de si vamos a tener o no juzgado, imagínate si estamos en pañales. Entonces, evidentemente, es muy importante cómo funciona circularmente el tema de los principios, en donde nos indican, como dicen estos caferatas, cuál va a ser el camino para conseguir la meta deseada. Bueno, muchísimas gracias, muy claro. Muchas gracias, Doc. No, de nada, un placer. Un placer, y cuando vengan a San Juan, acá los esperamos, ahí, acá el amigo que le gusta todo lo que tenemos. Con unos melones, rocío de miel, Rocío, ¿cómo se llaman los melones? Hacemos rocío de miel, hacemos unos buenos vinos, la punta de espalda famosa que tenemos acá, así que no. Asado de parrillero, la punta de espalda, da todo, en el horno de barro. San Juan. Y con leña. Y con leña, claro, nada de carbón. Nada de carbón. Así que bienvenidos acá a la provincia cuando quieran. Muchísimas gracias, la verdad un placer, un gusto. Un gusto. A vos, Gastón, muchas gracias por participar. Muchas gracias. Muchas gracias.
y a todos los que estuvieron presentes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta Muchas luego.